Ser hermanos destroza el borde divisorio entre lo étnico, político y cultural, pues en Cristo estamos unidos en un vínculo perfecto que nos hace hermanos y transforma la vida de aquel que lo experimenta. Te invitamos para que junto a nosotros conozcas la verdad del único que cambia vidas. Esto es Entre Hermanos. Señor que está en los cielos, gracias por este día que tú nos das de vida. Señor, gracias por la oportunidad de poder otra vez tener aquí un invitado especial, la vida de César, Señor, a su familia. Y Señor, queremos en esta tarde poner nuestras vidas en tus manos y también por las personas que nos están escuchando de diferentes lugares. Señor, seas tú obrando a través de este podcast para edificar vidas de un reino de que está avanzando y cómo utilizas vidas para expandir tu reino, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Andy, antes de empezar, como no puedo alcanzar esa cámara, Okay. ¿puedes bajar tu silla como 1 pulgada? ¿Ya? Creo que está bien, ¿sí? ¿Te gusta cómo te ves? Sí, me gusta cómo se ve. Ok, bien. Ok, listo para empezar. Ok. Hola familia de Río Grande Podcast. Entre hermanos estamos muy agradecidos. ¿Sí? ¿Estaba bien, amigo? Sí, estamos bien. Sí, porque yo estoy... ¿Qué pasa? No, estoy bien, pero... Estamos bien, sí, sigamos. Ok. No vamos a cortar esa parte, vamos a seguir. Vamos a Sí, dejarlo seguir. Vamos a llegar a seguir. Ok. Sí. Hola familia de Río Grande Entre Hermanos, sean bienvenidos a su podcast y estamos muy agradecidos porque tenemos un invitado especial de parte del staff que ha servido y también que ha sido estudiante y también que es padre de familia. Entonces le damos gracias a Dios por esta vida, por este hombre, y es nuestro hermano César Garduño. Andy, pues muchas gracias por la invitación. Me gusta el nombre Entre Hermanos y ¿Qué- es una bendición estar aquí nosotros platicando con esa cercanía entre hermanos. Sí, y es muy importante, creo, ese tema. Billy, ¿tú qué piensas de esta cercanía de entre hermanos? Creo que no lo hemos hablado antes. ¿Qué piensas tú? Sí, bueno, esa es la idea. Creo que es un momento, bueno, en nuestro departamento hacemos muchos videos, muchos testimonios, muchas cosas, pero siempre de 3 minutos, 5 minutos. Nunca tenemos tiempo para realmente con tiempo contar las historias y por eso estoy muy emocionado de tener este como plataforma del podcast para poder escuchar más de cómo Dios está transformando vidas, ¿no? De cómo Dios está obrando entre nosotros. Amén. Y César, también, como decía, es grato tenerte aquí y quisiéramos escuchar cómo el Señor ha hecho su obra perfecta en tu vida, desde tu niñez, cómo el Señor ha preparado su corazón. Y cuéntame cómo es tu trasfondo de tu familia. Bueno, la verdad es que bueno, yo crecí en México. La religión popular, el 90% de los mexicanos es católico, entonces yo vengo de ese contexto católico. Normal, como cualquier católico, cumplí con ciertos, o mis padres me hicieron cumplir con ciertas cosas, que bautismo, primera comunión, etcétera, todas esas cosas, bueno, son las creencias, ¿no? Entonces yo crezco en una familia católica. A los 5 años mis padres se separan. A los 7 años, mi padre, bueno, en ese transcurso de 5 a 7 años, yo vivo con mi madre normal y mi hermano, tengo un hermano mayor. Y en esos 2 años, entre los 5 y los 7 años, eran nada más las visitas con mi papá los fines de semana. Nos íbamos con él a convivir. Entonces tuve una infancia donde mis padres se separaron. Y una cosa, a los 5 años pudiste ver que tu familia pasó por ese momento difícil de separación. Bueno, yo no sentí como esa separación como tal, porque convivíamos con mi padre cada fin de semana. Entonces, para mí como que era, bueno, sí estoy con mi mamá, pero al final veo a mi padre cada fin de semana. Y nos íbamos a un rancho con mi abuela y estábamos con mi papá. Estábamos buenos fines de semana. Entonces, tengo buenos recuerdos de mi padre porque fue como que, bueno, él responsable, cumplía con el sustento en casa, aunque lo veíamos Muy poco. pero cumplía, ¿no? Ese padre responsable. A los 7 años, mi padre fallece en un accidente automovilístico. Entonces, fue una situación difícil en casa. ¿Por qué? Porque mi mamá tiene bueno, ella era secretaria en ese tiempo.
Entonces nos empezó a sacar adelante a mi hermano y a mí. Pero qué momento difícil, a los 7 años, bueno, primero empieza con tu papá, se separan, pero no lo percibes a primera vista como esa separación, pero a los 7 años tu papá fallece. Sí. Qué duro, yo creo que muy duro esa etapa. ¿Y tu hermano mayor, cuántos años tenía? Mi hermano tenía 10 años. 10 años y yo 7 años. Son 2 hermanos. 2 hermanos nada más, sí. Sí, creo que esa es una responsabilidad muy, muy grande como hijos, creo, a esa edad. Entonces, ¿cómo viene tu familia? ¿Ya pasa eso? ¿Tu mamá se hace responsable de la casa? Y como hijo, ¿cómo te sientes tú incluso responsable? Bueno, pues crecimos con ciertas responsabilidades, obvio, por esta situación. Y nosotros como hijos, pues cooperábamos en casa, en las labores de casa. Entonces mi madre sale a trabajar, nosotros nos quedábamos en casa. Pero hubo un tiempo en ese transcurso de la separación de mis padres, cuando ya tenía 7 años, mi mamá se vuelve a casar. Entonces en ese periodo de 7 años, a los 8 años, mi mamá ya estaba casada con otra persona. Yo normalmente, o sea, le nombrábamos papá a nuestro segundo papá, era nuestro padre, ¿Con mucho aprecio? sin mucho aprecio, porque él fue un gran padre también en ese año que estuvimos juntos, porque a los 8 años falleció mi segundo papá. Entonces, mi mamá vuelve a ser viuda y yo tengo bueno, esa imagen paterna se te va otra vez. Mi primer padre fallece a los 7 años, mi segundo papá fallece a los 8 años. Pero ya pensando en situaciones del cuidado de Dios, a pesar de que yo no era creyente en ese tiempo, porque pues una religión no te hace creer, ¿no? Yo conocí del Señor hasta mis 18 años. Entonces, desde los 7 años, 8 años, empecé a crecer sin esa imagen paterna. Pero siempre, te lo puedo decir, Andy, de corazón, siempre Dios tuvo cuidado de mí. Amén. Entonces, yo cuando lo conozco a los 18 años, o sea, me doy cuenta de que Él cuidó de mí y que ahí estaba mi Padre Celestial cuidando de mí desde antes, desde mi niñez, a pesar de que no tenía mi Padre terrenal, pero Él siempre cuidó de mí. Y gracias, César, por compartirnos esa parte. Aprecio mucho, la verdad, cómo el Señor ya trabajaba en tu vida desde la niñez, pero también creo que utiliza ese proceso para darnos cuenta de que realmente es el Señor el quien hace su obra de una otra manera. Y algo que quisieras tal vez recalcar de quién era tu padre, algo que tú recuerdes de ese valor fundamental que digas, yo creo que esto es lo que mi padre, siempre lo recuerdo. Bueno, realmente la responsabilidad que Él tenía. O sea, independientemente de que si mis padres tuvieron problemas y que los llevaron a esa separación, Él como papá, hacia nosotros como hijos, siempre fue muy responsable en lo que yo viví en esos 7 años, ¿no? Cuando salíamos con Él, siempre al cuidado, enseñándonos nuevas cosas, convivíamos con Él, salíamos al parque con Él, nos íbamos, te digo, al rancho de mi abuela y convivíamos con Él. Entonces era una convivencia muy buena y tengo buenos recuerdos, o sea, tengo excelentes recuerdos de mi padre y aún de mi segundo papá. Y una pregunta, ¿ellos conocieron a Cristo, tu padre? Espero que sí. Me queda esa esperanza de que en algún momento, aún en sus últimos segundos tal vez de vida, que se haya acordado de Dios, ¿no? Y que Dios tenga misericordia de ambos, porque ambos murieron en un accidente automovilístico. Entonces, tengo la esperanza en que sí. Solamente Dios sabe, solamente Sí. Dios sabe. Y creo que esa parte de recordar como un padre que era como un ejemplar, nos marca como a hijos, ¿no? Y como futuros líderes también nos marca eso, ¿no? De que realmente el Señor va trabajando, moldeando nuestra vida conforme a lo que Él quiere para nosotros y Él sigue trabajando. Y César, entonces pasa ese momento crucial de tu vida, fallecen por segunda ocasión también el padre que les estaba cuidando de ustedes. Y ahora, ¿cómo es la situación de tu familia? Tus hermanos, tu madre, ¿cómo lo veían? Bueno, después de esa segunda pérdida, mi madre continuó trabajando, nosotros seguimos creciendo, o sea, de esos 8 años pues hasta mis 18, normal, mi mamá siempre, bueno, trabajando, hubo situaciones difíciles de crisis económicas. Mi madre, pues, era una secretaria de una empresa
De repente hay situaciones difíciles de que pues se deja de trabajar en esta empresa, entonces en lo que se consigue el trabajo en otra. Situaciones difíciles en las cuales pues hay escasez económica. Y atraviesa ciertas circunstancias que la verdad es que ahora recuerdo y digo, mi mamá, o sea, pues Dios le dio la valentía. Como hay muchas madres actualmente que son guerreras, que luchan por sus hijos, que son, a lo mejor el esposo las abandonó, a lo mejor son viudas, a lo mejor tuvieron pues sus hijos pues de diferentes circunstancias que, bueno, están creciendo, están haciendo crecer a esos niños. Entonces, a mí me tocó tener esa mamá. Y esa situación me llevó a entender mucho a las mujeres. Y César, quisiera que tal vez diga a esas personas como tal vez jóvenes, incluso que ahora no tienen padres, o mamás que están pasando por este momento tan difícil en su vida, o que lo han pasado, un mensaje que quisieras tal vez decirles a ellos. Sí, bueno, como niños, si algún niño va a ver este podcast, o si alguna madre lo va a ver, la verdad, como niños, yo les diría, si no están cercanos a su papá, si lo perdieron, sea que falleció, sea que se fue de la casa, sea que está encarcelado, sea la circunstancia que tengan ellos, pero que no esté en casa, yo les diría que confíen en Dios, como ese Padre Celestial, que Él va a tener cuidado de ellos, Él va a proveerles, Él va a cuidar de sus mamás, porque así lo hizo con la mía, porque Él cuidó de mí, porque Él me ayudó a crecer. Porque a pesar de que yo no tenía el conocimiento como tal, como pues ahora entendemos a ese Dios verdadero, Él cuidó de mí, aún en mi, a lo mejor que yo no lo veía como tal. Pero yo les animo a estos niños y a estos jóvenes que no tienen un padre que busquen, o sea, realmente ahí está el Padre Celestial, el que no te deja, el que te va a encaminar, el que te va... O sea, tenemos el mejor ejemplo de ese Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y como ese ejemplo mayor, ¿no? O sea, tenemos el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos va a guiar. Aún no tengas ese Padre terrenal, tenemos el mejor Padre, que es el que te va a guiar en tu caminar. Entonces, adelante. Y como madre, o sea, si hay alguna madre por ahí, alguna mujer que esté sola y criando a sus hijos, que no se desanimen, porque Dios les dio la capacidad a ellas para hacerlo. Que sigan siendo esas mujeres guerreras, que sigan siendo esas mujeres valientes. Y obviamente dependiendo de Dios. Entonces Dios les va a dar la sabiduría suficiente para poder criar a sus hijos y que puedan salir adelante ellos. Si Billy quiere decir algo, amigo. Yo quiero, entonces, has compartido cómo Dios te cuidó, te proveyó en como en estos años, en esa parte de tu vida, pero ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste de Jesucristo? Quizás fuera del contexto católico o si fue dentro del contexto católico también, pero ¿cuándo fue que empezaste a pensar o que la verdad de Jesucristo empezó a llegar a tu vida? Sí, Billy, mira, yo tenía 16 años y fue cuando mi mamá conoció del Señor. A mis 16 años, entonces ella conoció del Señor, empieza a asistir a una iglesia cristiana, le comparten el evangelio, ella lo entiende, lo comprende bien, empieza a leer su Biblia, empieza a asistir a una iglesia cristiana, pero yo estaba en esa etapa de ya 16 años, eres como un adolescente, como rebelde, como que no crees en nada, como que dices, nada, la vida, piensas que tú sabes todo. Entonces, como joven, piensas que tú puedes solucionar las cosas, que tú eres el superhombre y tal. Entonces, en esa etapa de 16 años, mi madre me empieza a compartir. Y yo, oye, hijo, quiero leerte la Biblia, me gustaría leerte un versículo. Y yo, ok, mamá, dale, léemelo rápido porque ya me voy a dormir. Y se acercaba mi mamá y tocaba la puerta en mi habitación. Me decía, oye, hijo, me gustaría orar por ti. Y yo, ok, mamá, pues bueno, ora rápido porque ya me voy a dormir. Entonces, yo tenía cierto rechazo a lo que mi mamá ya conocía. Y 2 años así, yo solamente la acompañé tal vez 3 ocasiones, 4 ocasiones a lo máximo a la iglesia donde ella iba, solo por complacerla, solo por pasar un tiempo con mi mamá, pero no era porque yo quisiera ir a la iglesia. Y en esas ocasiones, la verdad, no puse atención ni al mensaje ni nada, o sea, la verdad es que no tenía interés. Y entonces ya a los 18 años es cuando Dios me permite hacer un viaje a la ciudad de Atlanta, Georgia. Yo fui a Georgia por cuestiones de estudios y entonces yo nada más iba por 2 meses a Atlanta y iba a hacer un curso de inglés, entonces Dios me permitió ir allá, pero desde la segunda semana yo
o sea, fue como impresionante lo que yo sentí en mi corazón. Yo estaba deprimido, tenía tristeza, soledad, estaba en un tiempo como que de depresión, como en esa edad de los 18 años cuando estuve pues, solo en este país. Bueno, viví con un tío, pero era como que estaba solo. Entonces yo decía, ¿por qué vine a este lugar? ¿Por qué si yo puedo estudiar inglés en mi país, si yo puedo hacer, o sea, yo decía, ¿pero por qué? Entonces, como mi mamá ya me había compartido un poquito acerca de Dios, pero en ese momento yo decía, no, pues es que Dios no existe. O sea, desde secundaria o high school o preparatoria, yo decía, Dios no existe. Negaba la existencia de Dios. ¿Y también tal vez lo negabas por lo que te sucedía? No. ¿O porque realmente lo decías nunca pasa nada? No, realmente no fue por lo que sucedió, por las pérdidas, o no fue por eso, simplemente la vida o sea, fue así, pero no era como que yo decía, un Dios no existe. Y lamentablemente hasta en la etapa de la preparatoria yo hacía malos chistes acerca de Jesucristo. Y que ahora, bueno, obviamente ya me arrepentí, ¿no? Claro. Pero era fea mi situación, era muy fea y muy triste. Porque pues como un joven de 16, 18 años que no creas en Dios, o sea, después de 18 años entonces esa etapa de depresión me lleva al lugar donde estaba. Mi mamá me decía, hijo, pues cuando estés allá en Atlanta, pues busca de una iglesia cristiana. ¿Por cuánto tiempo viniste a Atlanta? Por 2 meses, según yo vine. Pero al final estuve 6 meses. Un curso de inglés duró 5 meses. Ok. Entonces, por el permiso que te dan de 6 meses de estancia. Perdón, cuida con las manos. Sí, en la mesa. Ok. Entonces, llego a este país, como cualquier inmigrante, yo creo que muchos inmigrantes llegan a este país con ciertas esperanzas, ciertas expectativas. Yo no tenía la expectativa de conocer a Dios, pero la situación me llevó a conocerlo. Entonces, mi situación de ese vacío en mi corazón, mi situación de esa depresión y tristeza y soledad, yo sé que Dios me dirigió a hacer esto. En ese tiempo se usaba la sección amarilla, el libro azul, el libro amarillo, donde tú buscabas direcciones y teléfonos ya sea de empresas, de situaciones, de direcciones de gente. Entonces yo busqué ahí iglesias cristianas. Entonces, en español, porque... Pero la pregunta es, ¿por qué lo buscaste? O sea, ¿fuiste a algún lado? Yo creo que no tenías el libro en tus manos, sino que caminaste, fuiste a algún lado. En donde yo vivía con mi tío, él tenía un libro de estos amarillos. ¿Tu tío no era cristiano? Nada, no cristiano. Okay. No, mi tío no era cristiano. No, el libro tiene de todos números telefónicos. La guía telefónica, creo que es que es de mi generación. No, yo. Tú estás ya con el teléfono. Sí, en el teléfono. Pero en ese tiempo era un libro amarillo, sí, donde tú buscabas por apellidos o por nombres de, no sé, tal vez consultores dentales o doctor tal. Entonces yo busqué iglesias cristianas. Entonces vi la lista de iglesias cristianas, algunas, pues, bueno, la mayoría eran en inglés, y conseguí unas, iglesia hispana de Atlanta, iglesia tal de Atlanta, tal. Entonces busqué 3 direcciones que eran lo más cercano a mi apartamento, donde vivía, y esas 3, entonces visité una, y fue muy raro porque visité haz de cuenta, un miércoles, llegué a la dirección, no, pues cerrado, ya no existía ahí la iglesia, desapareció. Al siguiente día, el jueves, fui a otra ubicación, ya no estaba esa iglesia ahí. Entonces yo dije, no puede ser. Ya la tercera iglesia, que fue la que vi el anuncio, domingos a las 10 de la mañana, servicio tal, en español. Y dije, bueno, pues ya me acerco el domingo, ya me acerco el domingo. Entonces fue como llegué a la iglesia así buscando, o sea, en la sección amarilla, pero yo estoy seguro, pues Dios me dirigió a hacer eso. Sí. ¿No? Porque yo no tuve la iniciativa, o sea, bueno. Pero más que todo, como tu mamá te dice, veas, busca una iglesia, y también como ya has ido a alguna iglesia antes, es muy interesante cómo trabaja Dios en tu vida, porque me dices que ibas porque, bueno, para ir con tu mamá, acompañarla de una otra manera, también estar con ella, pero ahora es como, ya estás solo. Incluso tu familia no es creyente, sí, no. Y cómo el Señor trabaja para que puedas ir y conocer el Evangelio. ¿Y cómo conociste entonces el Evangelio? Y estoy seguro que Él me dirigió a hacer esto, a todo esto. Él me dirigió a hacerlo, aún sin yo conocerle, ¿no? Entonces, llego a la iglesia. Esto sucedió en la primera semana. Todo este llanto, tristeza, depresión, soledad. Estuve llorando toda una semana.
Y en eso, pues fue que vi el libro, ¿no? Entonces ya llego a la iglesia el domingo, Andy. Entonces yo del apartamento tenía que caminar como 6 calles para un autobús. El autobús me llevaba a una estación de un subterráneo. Del subterráneo, una media hora del subterráneo. Y de ahí entonces caminar otras 2 millas. Caminar 2 millas. Entonces, Para llegar a para llegar a la iglesia. ¿Cuánto tiempo ¿Y cómo tomaba? encontraste esta iglesia? Por la guía. Por la guía. Pero ya lo había visto el jueves anterior, Ajá. que fue que vi a la ubicación a las 10 de la mañana, bueno, regreso el domingo. Entonces me llevó ese tiempo, ¿no? Llego a la iglesia y como clásico nuevo te sientas hasta atrás. Sí. Yo me senté hasta atrás, me siento hasta atrás, en la banquita última, y ahí estaba una abuelita y tal, y bueno, ya empezó el servicio y todo. No recuerdo exactamente el mensaje, pero un predicador puertorriqueño, un pastor puertorriqueño de esa iglesia hispana, al final hizo un llamado. Y yo estaba así en esa decisión de pasar al frente para orar. Que yo tenía en ese momento fue cuando yo dije, a ver Dios, si tú existes, o sea, como que mi pensamiento, imagínense, como que ahora digo, ay César, ¿cómo eras, no? Como que decir, bueno Dios, si tú existes, pues quítame esto que tengo en mi corazón. Fue como que esa preoración que hice, ¿no? Como una oración que dije, bueno Dios, si tú existes, quita eso en mi corazón, quita este vacío en mi corazón, porque era un vacío. Entonces, pasa la predicación, el pastor llama, voy al frente, me hinco y empiezo a orar. Y yo, pues Dios, si tú existes, por favor, quítame este vacío que tengo en mi corazón, tal. Se acercó la hermana con la que me senté hasta el final, la abuelita, se acercó a mí y me dijo, hijo, ¿tú ya recibiste a Jesucristo en tu corazón? Y yo así como que, no. ¿Quieres hacerlo? Y yo, sí, claro. Y entonces me guió a una oración. Pero esa oración yo ya estaba llorando, le pedí perdón a Dios, me arrepentí de mis pecados, pues lo acepté como mi Salvador, como Cristo mi Salvador. Sí. Y entonces, Andy, yo estaba llorando, hermano, yo estaba llorando y yo seguía orando, ya la hermana ya se había ido. Yo recuerdo que yo seguía orando ahí hincado y seguía orando. Cuando yo me levanté de ese lugar, Andy estaba Un río de agua viva. circo de lágrimas. Wow. Entonces yo me levanto, Billy, bueno, aquí no me voy a levantar, pero yo me levanté, sentí esa llenura, me sentí lleno, me sentí pleno, sentí que esa carga me la quitó Dios. Me sentí, o sea, ahí fue cuando conocí de Dios, conocí quién era Él, quién es Él. Entonces me levanté siendo esa nueva criatura. Sí. Y creo que esa es gracias por todo como el Señor ha trabajado y como dices, ese cambio que haces al instante, sí es muy, muy precioso que uno recibe en su corazón. Ese vacío se llena, no hay nada, creo que se pueda contener, sino es una alegría Sí. tan grande. Y después de eso, César, entonces, ¿ya sigues asistiendo a la iglesia nuevamente o...? Sí, no, yo Espera un momento aquí. Es un momento muy bonito, ¿Ok? justo en el tiempo de la pausa. Entonces vamos a pausar Aquí. y volver con lo que sea después del momento de salvación. ¿Sí? Ok. Ok. Ok, bien. Gracias por estar con nosotros. Para conocer más de nuestro seminario, puedes seguirnos en nuestras redes sociales como @Seminario Bíblico Río Grande y en nuestro sitio web como riogrande.edu. Continuamos con Entre Hermanos. Ok, aquí me gustaría decir algo que yo sé, a lo mejor algunas veces ustedes han escuchado que los pastores no deberían de hacer el llamado, que eso hay que dejarlo, que no. Hermanos, la verdad, mi conversión fue así. El pastor hizo el llamado para que la gente pasara al frente. Y Dios me motivó a hacerlo, a pasar, a orar. Entonces, ahí es donde, bueno, Dios actúa como Él quiere, ¿no? No podemos limitar a Dios en esa situación. Y bueno, después de mi conversión, entonces, de ese día que me levanto y ya dejé ahí mis lágrimas y yo sabía que Dios que yo era otra persona realmente, entonces empiezo a leer mi Biblia. Y los chicos ahí se reunían los sábados, los jóvenes. Entonces me empiezo a congregar en esa iglesia los sábados con los jóvenes y los domingos, normal, como un congregante normal. Al mes fue mi bautizo ahí mismo en la iglesia.
Pero Mm. cuando, bueno, conoces a Cristo, la hermana que te invitó, todo eso, la que oraron por ti, tal vez hicieron como un discipulado contigo No, realmente no hubo un discipulado como tal, sino yo nada más iba con los jóvenes los sábados y el domingo al servicio. al servicio. Me bautizo, escucho las pláticas para bautizarse, algunas pláticas, pero hasta el siguiente mes, que es cuando me bautizo. Y desde ese mes, siempre lo comento porque es la realidad. Desde ese mes yo ya quería ser misionero. Yo tenía la intención de estudiar aviación para ser misionero y tal, 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 pero bueno, al final, en ese mes, yo ya quería ser misionero. Entonces yo ya quería decir, bueno, pues tenemos que ir a evangelizar, ¿no? Tenemos que ir a predicar, o sea, entonces yo le llamaba a mi mamá, oye mamá, ¿qué crees que ya soy cristiano y no sé qué? Dice mi mamá que no me creía. Oye mamá, que ya me bauticé, pues que no me creía. Entonces dice mi mamá que en ciertas situaciones ella estaba pasando por ciertas circunstancias y que cuando yo le llamaba en ese transcurso de los 6 meses que estuve en Atlanta, que entonces le reconfortaba ciertas palabras que yo le decía, yo no me acuerdo qué, pero obviamente Dios sabía qué era lo que hablábamos y qué era lo que le reconfortaba a mi madre. Bueno, entonces me congrego, termino mis seis meses, en ese tiempo, bueno, estaba en ese transcurso de estudios y eso, regreso a México. Entonces, cuando yo regreso a México, le digo a mi mamá, mamá, me gustaría congregarme en la iglesia donde tú asistes, ¿no? Y era una iglesia, pues, donde había muchos jóvenes, habían actividades, etcétera. Y perdón, César, ¿cómo se llama la iglesia? Se llama Fuente de Vida, Iglesia Fuente de Vida, en Toluca, México. ¿Y cuántos años tenías cuando ya regresaste? Bueno, cumplí los 19, o sea, yo llegué, sí, 19 años, tenía 19 años. O sea, Ah. conocí al Señor en junio, 7 de junio del 99. Bueno, ya van a saber mi edad, ¿verdad? Se ponía- Sí, sí. Pero a los 6 meses, en enero, no, perdón, en diciembre regresé a México, ¿sí? Y entonces desde enero me empiezo a congregar en esta iglesia ya en la que iba mi mamá. Entonces ahí mi mamá me dice, bueno, sí, hijo, claro que sí, vamos a la iglesia. Fuimos a la iglesia, me empezó a presentar a los jóvenes de la iglesia, a muchas familias de la iglesia. Entonces yo me integré a la iglesia y los jóvenes me invitaron a un campamento juvenil. Entonces cada año se hacía un campamento juvenil, me voy con el campamento juvenil, ahí los conozco más. Entonces hago amistad con ellos y me empiezan a invitar a las reuniones, me empiezo a congregar los sábados igual, los domingos normal, y empezamos con un grupo con un grupo de jóvenes a salir a los pueblitos a evangelizar. Entonces ese grupo para mí fue de mucha bendición cuando yo regreso a México. ¿Por qué? Porque me involucro totalmente pues, en la obra de Dios, en el evangelismo. Salíamos a los pueblitos, hacíamos evangelismo, pueblos cercanos a la ciudad de donde soy, ¿no? Entonces crezco ahí en un tiempo y entonces, después de eso, pues hicimos varios viajes misioneros a la Sierra de México con varios grupos indígenas, con ese mismo grupo de la iglesia, con ese grupo de jóvenes. Entonces, esos viajes misioneros de Semana Santa, como los que apenas hicieron, que son vacaciones en México, cada año hacíamos un viaje misionero a Chiapas, Oaxaca, Y varias entonces, zonas. en ese tiempo ya no estudiabas también, o querías estudiar algo más. Bueno, yo quería regresar a Atlanta a terminar mi curso ¿Inglés? de inglés, porque ese duraba 9 meses. Pero ahí como la primera vez me habían dado mi visa por 6 meses, ya no renové mi visa. Entonces ya no pude regresar a Atlanta. De ahí surgió otra situación. Cuidado con las manos. Oh, perdón. De ahí surge que, como no me dieron mi visa para venir a seguir mi curso en Atlanta, voy a Canadá por tres meses junto con mi hermano. Y pagamos un curso por ahí igual de inglés y que vives con una familia. Y bueno, ahí estuvimos por 3 meses nada más. Regreso nuevamente a México y es cuando me dan una beca para estudiar la universidad. Sí. Entonces viene este tiempo ya creo que, ya de estudiar algo para lo que quieres, para ser como, no sé, profesor, maestro o algo secular, porque quería hacer un llamado, quería ser misionero. Sí. Entonces, ¿cómo fue esa decisión de como, ok, quiero esto a la vez, pero si el Señor está abriendo puertas? Mira, siempre mi pastor allá en México siempre decía que nosotros somos misioneros Mm. disfrazados de ingenieros, disfrazados de maestros, disfrazados de taxistas, disfrazados de doctores. Entonces, cuando yo entiendo esa parte, digo, pues sí es cierto, o sea,
nosotros vamos a seguir en la vida normal, pues nos enfrentamos normalmente al mundo, y bueno, me llega la beca esta, que ese es un testimonio porque yo no lo busqué, sino fue de una llamada telefónica de que, pues César, le ofrecemos una beca por participar en un equipo deportivo de la universidad, que solamente Dios sabe cómo lo hizo, la verdad. Entonces, atiendo me voy a la universidad, empiezo a estudiar relaciones internacionales, y entonces yo entendía que yo era un misionero disfrazado de estudiante, misionero disfrazado de deportista. Entonces, en esa etapa de universidad, Dios me permite compartirles a mis compañeros de cuarto. Vivía en los dormitorios de la universidad. Cada semestre me cambiaban un estudiante nuevo. Un roomie. Un roomie, sí, viví con roomies. Entonces conozco todo lo que pasa en un dormitorio. Entonces yo decía, Señor, si tú me trajiste a esta universidad, permíteme compartir a mis amigos, permíteme compartir a mis compañeros de equipo, a mis compañeros de cuarto. Entonces, cada semestre compartía, o sea, llegaba un brasileño, le compartía, llegaba uno de Estados Unidos, le compartía, mexicanos, lo que fuera, como roomie, yo siempre le compartía. Y es raro porque bueno, era cada semestre me cambiaban a uno. Entonces, yo agarraba esa oportunidad. Y por parte del equipo de fútbol americano de la universidad, entonces, me gustaba compartir con mis amigos. Antes de un partido, orábamos con algunos, y de repente se acercaban, oye César, por favor, me gustaría que oraras por mí y tal. Entonces, yo siempre le decía a Dios, permíteme compartirle a mi equipo. Un día estábamos en una junta, los 65 jugadores, esto fue como en mi tercer año universitario, estábamos 65 jugadores, y siempre nos juntábamos en una junta para decir acerca de la temporada, De cómo cómo nos iba a ir, qué esperábamos. Y éramos solo jugadores. Entonces ahí fue cuando Dios me dio el valor de levantarme al frente de ellos y decirles, ¿saben qué? Yo no quiero hablar nada de la temporada, nada del equipo. Les quiero compartir un mensaje. Y ahí utilizó Dios tu vida. Y entonces comparto el mensaje, comparto el evangelio. Y la verdad es que para mí fue un privilegio de que, pues yo sé, a lo mejor, pues Dios me utilizó en ese momento para que 65 jugadores conocieran al Señor. Entonces fue para mí algo como que Dios, gracias porque me trajiste aquí con un propósito, no nada más como para estudiar y ya está. Sí, entonces, y eso es muy bueno, ¿no? De como que ya el Señor está trabajando en tu vida, compartes del Evangelio, pero ahorita, ¿quién hizo tal vez esa etapa de crecimiento espiritual en tu vida? ¿Alguien trabajó en ti? ¿Tu pastor en la iglesia de México trabajó en tu vida? ¿Tu mamá trabajó en tu vida? Sí, regresando un poquito a lo del discipulado que me habías preguntado, en ese transcurso cuando yo llego a México, sí, tuve un discipulado, fue pues el discipulado pues con varios temas de iglesia, ¿no? Varios temas, qué es el bautismo, qué es el Espíritu Santo, qué la Trinidad, qué la iglesia, varios temas que te manejan en un discipulado. Y eso yo me reunía cada semana en como grupos de conexión, algunos le llaman, grupos de casas o células en algunos. Entonces yo me reunía con un grupo de entre 6 a 8 personas en una casa. Y ahí nos daba un discipulado, un líder de la iglesia. Y una pregunta, César, ¿cuál sería para ti, como dirías, de todo lo que he aprendido, esto creo que es para algo fundamental, como decir, de todo el discipulado que he aprendido es que realmente soy un discípulo que quiere compartir el Evangelio o alguna cosa que te quedó guardada en tu corazón que dijiste, wow, esto es lo que realmente el Señor quiere para mi vida? Bueno, desde un inicio que conocí del Señor y fue que era, pues, no quedarnos callados, o sea, no quedarme callado, la verdad. Cuando salía con compañeros de secundaria, ya después prepa, etcétera, que de repente había reuniones, yo siempre quería compartirles, porque yo ya conocía a ese Dios vivo. Entonces yo quería como compartir. Entonces siempre es a cualquier persona que conoces, como cristiano, pues tenemos ese mandato de compartir las buenas nuevas. Entonces yo casi siempre agarraba pues una plática normal. Ah, pues sí, la familia bien, tal, tal, tal. Y la íbamos guiando hasta que llegáramos a una plática espiritual. Y ahí entonces compartir de Dios. Hacías relaciones con ellos y Sí. los compartías. Sí, casi siempre, con casi todos mis amigos, tuve el privilegio de poderles compartir. Sí, y eso es algo muy importante. Entonces, y ese es algo como ya viene ese tiempo, ya creo que ya estás estudiando, haces lo que el Señor está haciendo en tu vida, trabaja de diferentes maneras. Pero ahora como viene ese tiempo de como quiero servir en el ministerio al Señor y quiero prepararme en un seminario. Ok, bueno, ahí ya fue una etapa, pues, larga, porque, bueno, termino la universidad. Entonces, empiezo con cuestiones de empleo,
Antes de venir en el seminario, estábamos trabajando mi esposa y yo en México, en cada quien, bueno, ella en su consultorio dental. Solo una cosa, perdón. César es casado. Sí, nos falta decir eso. Sí, César es casado. Entonces, pero en una oportunidad sí nos gustaría tener también a Mari Carmen aquí en este lugar para que como pareja puedan contar esas experiencias también, cómo el Señor ha trabajado. Pero sí, César, continuamos contigo. Ok, bueno, ahí tuve el privilegio, Andy y Billy, tuve el privilegio de compartirle a mi esposa. Ella no era creyente, ella no era cristiana. Entonces, como siempre, yo tenía la idea de que si tengo amigos, les tengo que compartir. Yo siempre andaba compartiendo y dando el mensaje, ¿no? Entonces ella empezamos a salir con un grupo de amigos y yo en cada ocasión era como que pues tengo que darles testimonio. Después ella me hacía preguntas y todo, total que en un transcurso de 2 años por ahí, le empecé a invitar a la iglesia, le compartí mi testimonio, empezó a asistir. Entonces, nosotros nos conocemos desde niños. Esa es una larga historia, también por cuestiones deportivas, pero desde niños nos conocemos, pero hasta la edad de, pues ya mayores, ya después de universidad y todo, le pude compartir a ella y ella empezó a crecer en el Señor y yo sabía que no podía pues tomar esa decisión de empezar una relación con ella, sino hasta que ella se afirmara en el Señor. Yo decía, Señor, es que yo quiero que se enamore de ti antes de que se enamore de mí. Entonces yo oraba a Dios, decía, pues ya hay un encariñamiento, ya quisiera que fuera mi novia, sí, pero yo quiero que primero vaya por ti, no solo por mí. Entonces, bueno, al final le comparto, hago esa parte de que lo que nos corresponde hacer a todos, compartir el Evangelio. Y bueno, y después de un noviazgo de casi 2 años, entonces le propongo matrimonio y nos casamos, llevamos 11 años de matrimonio, con Amén. 3 hijas. Oh. Sí, y no creo que esa parte es muy importante, que me gustaría, creo que el tiempo no abarcaría en eso de cómo conociste a tu esposa y gloria a Dios que ella pudo conocer a Cristo a través de tu vida. Muchos dirían, ¿no?, esa frase como, bueno, Señor, el Espíritu para ti, lo demás lo dejo, porque si no, suena raro. Entonces, y eso, César, creo que es una parte fundamental porque a mí no me gustaría servir con alguien que no tenga ese mismo propósito, creo, de cómo poder conocer de Dios, que conozca de Dios y que tenga esa misma pasión de servir a Dios. Entonces, ¿cómo ves en la vida ya de tu familia como esa unión de que el Señor nos está llamando al ministerio? Queremos prepararnos. ¿Cómo fortalece el Señor en tu vida de tu familia? Bueno, en esa etapa, esto sucedió hace como 8 años, que nosotros normal como en cualquier situación de que, bueno, eres un congregante de iglesia, eres un trabajador de una empresa y en el caso de mi esposa, pues su propia consultorio. Y hace 8 años Dios, o sea, nos empezó a inquietar de que nos tenemos que preparar, nos tenemos que preparar y empezamos a buscar lugares y empezamos a orar por el lugar de donde nos teníamos que preparar. Sabíamos que Dios ya nos quería para el ministerio. Entonces, eso fue hace 8 años, duramos 2 años orando, pidiéndole a Dios dirección. Entonces conocí yo a una hermana que estudió aquí, fue de los primeros matrimonios que estuvieron acá en el 90 y tantos. Y ella nos recomendó venir al Seminario Bíblico Río Grande. ¿Y es hermana de tu iglesia? No, una hermana que yo conocí acá en Estados Unidos, que es de Costa Rica, pero estuvieron aquí como matrimonio con su esposo pastor, y bueno, estuvieron aquí con 2 hijos. Entonces, ella nos recomendó eso. Su esposo ya falleció, pero bueno, ella nos recomendó venir aquí, que por la cercanía con México, etcétera, por el idioma. Entonces empezamos a escribir y empezamos a hacer el proceso después de esos 2 años de oración. Entonces nos aceptan. Y entonces cuando nos aceptan, estaba mi esposa embarazada de mi 3er niña. Entonces nos recomiendan esperar 1 año más. Entonces esperamos, nosotros dijimos, bueno, esperamos, no hay problema. Nace nuestra 3era hija, entonces ya nos dicen, bueno, continuamos. Y bueno, llegamos aquí ya casi hace 5 años. ¿En qué año fue que postulaste? Llegamos aquí en el 2018, agosto de 2018, pero el proceso fue pues casi 2 años antes. Sí, entonces postulaste y cuando ya llega ese tiempo ya de como familia toman ese impulso de poder venir acá a Río Grande, el Señor abrió las puertas, pero alguna etapa tal vez en ese proceso que para ti decías, no sé, creo que va a ser muy difícil en una etapa
en cuestión financiera, no sé, en tus hijas? No, ¿qué crees, Andy? Que yo estaba bien animado. La verdad, yo era el más animado y de hecho mi esposa te lo va a decir, dice, pues yo dejé que César pues hiciera todo el trámite y todo, y yo decía, pues como que sí, pero a lo mejor ni se dan las cosas. Pero yo estaba bien animado como que con esa certeza de que, bueno, Dios va a abrir las puertas. Entonces ya Dios abre las puertas y todo, y lo que sí fue es que, bueno, pues estás acostumbrado. Y creo que le pasa a todos los que vienen aquí que ya han estado en una situación de ministerio o laboral, que tienen algo, a lo mejor un pago que dices, bueno, tienes tu pago mensual, tu pago quincenal, lo que sea, de un trabajo. Entonces llegas aquí y es como decir, bueno, pues ahora no tienes tu salario, no cuentas con ese dinero. Pero pues yo siempre he conocido como ese Dios proveedor, siempre ha sido ese mi Dios proveedor, siempre ha provisto todo, ¿no? Entonces, aquí fue un gran momento porque crecimos como familia en fe y total dependencia de Dios. De que de repente, bueno, si llegas con algunos patrocinadores y tal, y ya estás como que en tu primer semestre acoplándote a todo y la situación económica y todo, y de repente tus patrocinadores, ¡pum! Gracias. Pero es, pero es bueno porque dependes totalmente de Dios y dices, Señor, bueno, tú sabes que yo no puedo hacer nada, Sí. pero dependemos de ti y tú vas a hacer todo. Entonces, ese tiempo, la verdad, crecimos como familia en fe. Igual mi esposa te lo puede decir que es como decir, pues actualmente confiamos en que Dios provee las cosas. Sí, muchos utilizan esa frase, el que llama es el que provee, Ujú. y el que es el dueño de todo es el que llama, y el dueño de todo es el que va a proveer. Y César, entonces, ¿cuál fue ese énfasis que empezaste aquí en Río Grande? Ok, bueno, veníamos por 2 años primero, todo ha cambiado, pero queríamos irnos de misioneros a Egipto, porque bueno, ya había estado un año yo en Egipto hace algunos años y quería yo pues regresar para ser misionero allá. Pero bueno, 2 años y entonces yo sentía que no era suficiente 2 años como para enfrentarte en una situación donde pues un pueblo, una nación musulmana, etcétera, con ciertas cosas. Entonces, pidiendo consejo con los profesores, me recomendaron continuar los 2 años. Entonces cambié al de 4 años con énfasis en misiones. ¿Y tu esposa? Porque Mari Carmen también estudia. Sí, mi esposa, bueno, bueno, yo gradué el año pasado, en mayo. Mi esposa va a graduar ahorita en este mayo. Y ella está, igual también hizo el cambio por el énfasis completo pues es énfasis en ministerios femeniles y educación cristiana. Qué bendición que como pareja puedan estudiar los dos, conocer que el Señor tiene un llamado para ustedes y que los está preparando. Pero también hay una etapa en su vida que lo recuerdo. Ustedes formaron una parte fundamental aquí en el seminario. César, tú trabajabas en el departamento de admisiones. Entonces, cuéntanos brevemente qué es lo que hacías ahí en ese departamento. Sí, bueno, ahí la verdad es que es un trabajo que me gustó mucho participar ahí porque me tocó ser reclutador en ese departamento de admisiones y como reclutador tú tienes que entrevistar a los postulantes. Entonces a mí me gustó mucho, ¿por qué? Porque o sea, yo veía en los testimonios, hay una pregunta que les dices, bueno, ¿cómo conociste del Señor Jesucristo? Y te comentan Su su testimonio. Bueno, tú lo sabes, tú fuiste entrevistado. Incluso fui entrevistado por César. Yo Sí, así. no lo conocía, yo no lo pude ver nunca. Cuando llegué acá al seminario pude conocerlo en persona. Sí, Y Andy. qué bendición, la verdad. Entonces, bueno, los testimonios eran lo que más me gustaba, Billy. ¿Por qué? Porque independientemente de su contexto, independientemente de denominaciones, de iglesias, independientemente de eso, yo decía, Señor, ¿cómo eres tan grande y que cómo trabajas en cada persona? Porque el testimonio de un joven, tanto que creció con sus padres cristianos, como el joven que conoció del Señor en un campamento, como el joven que conoció del Señor a través de un misionero, o sea, como el joven que a lo mejor estuvo en drogas, como estuvo, o sea, que Dios lo rescató de varias cosas y digo, Señor, gracias, porque o sea, para mí era una bendición Sí. el conocer, bueno, me tocaba entrevistar a los casados, entonces el conocer los testimonios de los casados para mí era lo mejor de ese trabajo, porque decía, Señor, gracias por esta familia que está decidiendo venir a capacitarse, porque no es fácil que dejen todo lo que tienen que dejar. Familia, los que vienen desde el sur de América, desde Sudamérica, o sea, tan lejos.
nosotros estamos privilegiados como mexicanos, estamos cerca de la frontera, estamos cerca de nuestro país. Pero la verdad es que decía, Señor, gracias por cada uno de estos matrimonios que vienen con sus hijos a capacitarse porque tú les has llamado, porque hay un propósito, ¿no? Entonces fue un privilegio estar ahí y la verdad disfruté tanto de cada entrevista, disfruté. Ok, ahora, bueno, yo sé, hoy en día estás enseñando de un clase de misiones, bueno, no sé si son varias clases o unas clases, tienes pasión para misiones, también como jefe del departamento de misiones, tienes un llamado para ir al campo misionero y un plan, pero se acabó nuestro tiempo. No, Sí. Y la verdad, Tenemos que volver y tener un parte B. sí. Y no, y la verdad, para todas las personas que nos están escuchando, cómo cuenta César esa pasión que tiene para contar, esa historia que tiene para contarnos, es algo muy importante de ver cómo el Señor ha estado trabajando en tu vida, en tu familia, y cómo los ha preparado y cómo el Señor ahora, ustedes son parte fundamental aquí en el seminario, como ahora parte del staff. Y quisiéramos saber más de ustedes, la verdad, porque también Hay fueron bastante más para escuchar y contar. Yo viajes sé. misioneros y la verdad, César, gracias por compartir cómo empezaron desde tu niñez, gracias por compartir cómo el Señor ha trabajado en tu vida y hay muchas personas que vienen de ese contexto muy difícil y de parte de nosotros del podcast Entre Hermanos les enviamos un fuerte abrazo y gracias por escuchar de diferentes maneras. Recuerden, por favor, dejar una caja de comentarios si quieren una parte B y también pueden poner preguntas, sería perfecto para poder tenerlos presentes a ustedes con esas preguntas y puedan compartir este video a más personas, a sus familiares, amigos o iglesias y que sea este podcast de bendición para otros. Esto ha sido Entre Hermanos y que el Señor les bendiga. muchas gracias, Billy y Andy, gracias por este tiempo.